Pues empezamos hoy nuestra competición y volvemos ya por fin en los campos como lo deseábamos desde hace ya casi 6 meses o más. Hemos tenido un parón bastante inaudito, sobre todo en lo que se refiere al CBC Gavà este año, puesto que aparte de toda esta historia del COVID que hemos tenido que soportar, pues todo el mundo con los confinamientos y pues parada de cualquier actividad, sea profesional o deportiva, a más se nos ha añadido a nosotros un tema de contaminación de subsuelo en Canturelló, y por el cual pues teníamos mucho de no poder reanudar los entrenos y las competiciones ahora en septiembre, pero al final pues tanto por parte del Ayuntamiento de Gavà como por todas las autoridades que han sido muy competentes, pues se ha podido lograr y hacer las catas en una velocidad muy rápida y todo ha salido muy bien. Entonces se ha deducido pues que este campo está en óptimas condiciones y que se puede reanudar todo. Y después, bueno, pues el tema del confinamiento obviamente nos ha supuesto un parón que no es nada bueno, primero para nuestro club, porque los niños obviamente les tenemos que seguir dando una actividad para que ellos se sigan motivando con nuestro deporte, y después a nivel de fichas también ha sido un poco un parón que estamos intentando reanudar con esas fichas y que los niños vuelvan a los entrenos sin miedo, con todos los protocolos que ya se han establecido tanto por parte de la Federación, del Ayuntamiento y por parte nuestra. Estamos intentando dar tranquilidad a los padres para que puedan dejar a sus hijos aquí tranquilos y en óptimas condiciones, con seguridad. Entonces, bueno, invito a todos que prioricen lo que es la actividad deportiva de sus hijos, que después de 6 meses sentados en un sofá delante de una tele, con ya sabemos qué maquinita tenían, es bueno que ahora retomemos la actividad deportiva y que los niños vuelvan a tener y sentir realmente lo que les trae el bienestar del deporte, ¿vale? Después, el lado positivo que yo quiero que tenemos que sacar, porque tenemos que sacar y ser siempre positivos, creo que en nuestro deporte, al ser un deporte que no tenga demasiado contacto, hemos podido reanudar rápido esta actividad y creo que podemos dar esa tranquilidad de protección y de seguridad. Entonces invito a todos los padres y todos los jugadores nuestros que sigan viniendo y que sigan apostando por nuestro deporte, y obviamente estoy invitando a todos los niños que hoy por hoy no tienen dónde encontrar un deporte que les dé esa tranquilidad, que vengan a probar y que vengan a disfrutar del béisbol y del softball aquí en Canturelló. Les estaremos esperando. Nosotros, como siempre, damos 15 días gratis para que puedan disfrutar de esa actividad, para que sepan, que vean si ya encajan, si están a gusto con el equipo, si están a gusto con el entrenador. O sea que ya sabéis, aquí estamos en Canturelló, de las instalaciones deportivas de Gavà. Muchas gracias. Hemos empezado a entrenar Gavà Projecta aquí en el campo de Canturelló para empezar las competiciones la semana que viene con las diferentes categorías de softball y de béisbol. Mira, hemos tratado de prepararnos lo más correcto posible. Hemos estado entrenando con los chicos, digamos, en varios grupos, ya que con esto de la pandemia no podemos aglomerarnos. Entonces nos hemos estado entrenando en varios grupos, de 5, 6, 7, pero por lo menos gracias a Dios todos los chicos están bien, estamos bien y vamos a tratar de que sigamos así bien y para que esto siga creciendo.
Y la medida de seguridad se toman es de que venís al campo, tenemos una delegada que siempre nos toma la temperatura, todos tenemos que venir con nuestra mascarilla. Acá en el club, también en el dugout tenemos gel. En cada entreno que termine tenemos desinfectante para desinfectar los materiales, que son, digamos, las reglas necesarias que la liga nos han comentado a nosotros, que tenemos que tener esas reglas necesarias. Es un poco raro porque con todo esto pues no estamos acostumbrados a todo lo que hacemos ahora. Tenemos que hacerlo como en grupos más pequeños que antes y se tiene que, por ejemplo, poner desinfectante, la mascarilla en el dugout y siempre a distancia de seguridad. Durante todo este tiempo hemos estado confinados por culpa de la pandemia. Todas las competiciones, torneos y partidos que teníamos previsto se han tenido que posponer ahora y eso ha supuesto que cuando hemos vuelto a jugar con normalidad, todos los jugadores del equipo hemos empezado con un entusiasmo y unas ganas que siguiendo como estábamos antes no los teníamos.